A ver, en la historia hay momentos que lo cambian absolutamente todo. Acuerdos firmados en secreto que redibujan el mapa y deciden el destino de millones. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pactos más bestias y cínicos que se han visto. Ya que viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que dos enemigos a muerte, pero a muerte de verdad, se hagan colegas de la noche a la mañana? Por un lado, la Alemania nazi. Por el otro, la Unión Soviética comunista. O sea, dos ideas que no podían ni verse. Y de repente, ¡zas!, se dan la mano. ¿Pero cómo? Venga, vamos a verlo. Vale, para entender esto, tenemos que poner la máquina del tiempo y plantarnos a finales de los años 30. Imaginaos la escena. Europa es como una olla a presión a punto de reventar. La Alemania nazi, con Hitler al frente, no para de crecer y quiere más. Y mientras la Unión Soviética de Stalin lo mira todo con una desconfianza tremenda. Una de las ideas centrales del nazismo era lo que llamaban el espacio vital o Lebensraum en alemán. ¿Qué significaba esto? Pues básicamente que querían expandirse hacia el este, conquistar tierras para los alemanes, y claro, ¿quién estaba al este? Pues la Unión Soviética. Así que el choque parecía, inevitable. Y justo cuando todo el mundo esperaba el tortazo, ¡boom!, pasa lo imposible. El 23 de agosto de 1939, el ministro de Exteriores de la Alemania nazi se planta en Moscú y con Stalin mirando, firma un acuerdo con su colega soviético. O sea, los dos archienemigos de Europa prometiéndose la paz. La gente no daba crédito, de verdad. Lo que se contó al mundo, lo que salió en los periódicos, sonaba hasta bien. A ver, se prometían no atacarse, mantenerse neutrales si el otro se metía en una guerra, resolver sus problemas hablando. Y todo esto por 10 años. Parecía un acuerdo de paz en toda regla. Pero, claro, esto era solo la punta del iceberg. Porque, como os podéis imaginar, la historia de verdad no estaba en ese papel oficial, no. Estaba oculta, escondida en un anexo secreto que nadie, o casi nadie, supo que existió durante décadas. Es que es alucinante el contraste, ¿eh? De cara a la galería hablaban de paz. Pero en secreto, con un mapa encima de la mesa, se estaban repartiendo los países que tenían en medio. Y aquí está el meollo del asunto. Esto es lo que decía ese protocolo secreto. Trazaron una línea, así, con un lápiz, sobre el mapa de Polonia y se la repartieron. Toma. Además, Alemania le decía a Stalin, oye, que los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, son para ti. Y Finlandia también. Se estaban repartiendo Europa del Este como si fuera una pizza. ¿Y esto de las esferas de influencia qué es exactamente? Pues es muy sencillo. Es cuando un país muy tocho le dice a otro, mira, toda esta zona de aquí es mía, y aquí mando yo, tú ni te acerques. Y eso fue ni más ni menos lo que hicieron Alemania y la Unión Soviética con sus vecinos. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dos sistemas que se odiaban a muerte firman esto? Pues la respuesta es muy simple, pragmatismo puro y duro. En ese momento, la ideología les daba igual. Solo pensaban en sus propios intereses. Punto. Fijaos, cada uno tenía su propia lista de la compra. Hitler lo que quería era invadir Polonia sin que los soviéticos le atacasen por la espalda. O sea, evitar a toda costa una guerra en dos frentes a la vez. Stalin, por su lado, sabía perfectamente que su ejército no estaba preparado para pegarse con Alemania. Necesitaba tiempo para rearmarse. Y además, como no se fiaba ni un pelo de Francia y el Reino Unido, pues dijo, mira, hago mi propio trato y me aseguro lo mío. Y claro, un pacto así, firmado en secreto para repartirse países, pues no tardó nada, pero nada, en tener consecuencias devastadoras. De hecho, fue la llave que abrió la puerta de la Segunda Guerra Mundial. 8 días. No es nada. Pensadlo bien. Solo 8 días pasaron desde que firmaron el papel hasta que empezó la guerra más grande de la historia. La velocidad a la que pasó todo es que es increíble. El plan se ejecutó como un reloj. El 1 de septiembre, Alemania ataca Polonia por el oeste. Y justo cuando el ejército polaco está luchando a la desesperada, el 17 de septiembre, ¡fas!, la Unión Soviética invade por el este. Polonia se quedó atrapada en medio, como en un sándwich. La aplastaron en cuestión de semanas. Y aquí, Alemania estrenó una táctica militar que dejó a todo el mundo con la boca abierta. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. ¿En qué consistía? Pues en ataques súper rápidos y coordinados con tanques y aviones para reventar las defensas antes de que el enemigo supiera qué estaba pasando. Y claro, con la Unión Soviética mirando para otro lado gracias al pacto, esta táctica en Polonia fue letal. Stalin, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a mover sus fichas inmediatamente. Primero, presionó a los países bálticos para que aceptaran bases militares soviéticas. Un año después, directamente se los anexionó, se los quedó. Y cuando Finlandia le dijo que no a sus exigencias, la invadió. Así empezó la famosa y durísima Guerra de Invierno. Pero vamos a ver, una alianza así, basada en el puro interés y la desconfianza mutua, pues estaba claro que no podía durar. Era una paz de mentira.
Una tregua antes del choque final e inevitable entre los dos dictadores. Se suponía que el pacto iba a durar 10 años. ¡10! Al final no llegó a cumplir ni 2. La traición, vamos, se olía en el ambiente desde el minuto 1. Y la traición llegó. Vaya si llegó. En junio de 1941, Hitler, que ya se sentía fuerte en el oeste, rompió el pacto sin más. Lanzó la invasión terrestre más grande de la historia contra su aliado, la Operación Barbarroja. Esto abrió el frente más sangriento de toda la guerra y lo cambió todo. Absolutamente todo. Para los historiadores, este pacto es como el ejemplo de manual de cinismo diplomático. Es ese momento en que la ideología no importa un pimiento. Solo cuenta el poder, el interés nacional y el cálculo a corto plazo. Nada más. Y el legado que dejó este pacto es tremendo. Para todos los países de Europa del Este, es un símbolo horrible de cómo las grandes potencias decidieron su futuro sin preguntarles. Fue, literalmente, el pistoletazo de salida de la guerra. Y lo más fuerte de todo es que la Unión Soviética estuvo negando que el protocolo secreto existía durante 50 años, casi hasta 1990. 50 años diciendo, eso no es verdad. Y todo esto, al final, nos lleva a pensar, ¿no? La historia de este pacto nos enseña que lo que se cuece a puerta cerrada entre los poderosos puede tener unas consecuencias gigantescas para el resto del mundo. ¿Siguen pasando estas cosas hoy? ¿Pueden los pactos secretos seguir moviendo los hilos de nuestro mundo? Es una buena pregunta para quedarse pensando.